Bien, así que la clase anterior, pues arrancamos viendo las líneas de transmisión del dominio del tiempo. Encontramos las ecuaciones del telegrafista, dimos una solución general que estaba dada en forma de ondas que se propagaban en dirección positiva, llamémosla z positivo y negativa, z negativo. Resolvimos el problema de una línea de transmisión terminada en el dominio del tiempo, donde vimos que pues si la terminación es real, como en este caso, se puede resolver de una manera bastante sencilla. La solución es básicamente algebraica. Lo que teníamos es que la señal inyectada por este generador básicamente viajaba a través de la línea y se reflejaba sin distorsión. Bien, hicimos un ejercicio también que nos mostraba cómo este fenómeno de reflexión se podría usar, por ejemplo, para construir un oscilador, ¿no? Determinamos que un cable coaxial terminado, en este caso era en circuito abierto, pues nos permitía generar una frecuencia de oscilación de 69 MHz, y de hecho es una pues manera de usar, de generar ondas de alta frecuencia a través de osciladores de conmutación. Se denomina, pues bueno, la parte de conmutación es otro concepto que no vamos a ver, pero pues líneas de transmisión de longitud dada pues nos permiten construir osciladores allí. Eh, Encontramos este parámetro que denominamos el coeficiente de reflexión, que nos relaciona la amplitud de la onda reflejada con la de la onda incidente y nos da una medida de la diferencia entre las impedancias, la característica de la línea y la de carga, y vimos que cuando estas son iguales pues no hay reflexión, simplemente la onda llega y se atenúa sin problema allí en la carga. Vimos que ese coeficiente de reflexión variaba entre -1 y 1, los casos extremos, -1 correspondiendo a carga cortocircuito y 1 correspondiendo a una carga de circuito abierto. Bien, entonces queríamos ver ahora qué sucede cuando la línea tiene pérdidas. Pues como les mencionaba allí, la solución de una línea con pérdidas en el dominio del tiempo es difícil. En realidad pues no se aborda así convencionalmente, debido a que las ecuaciones pues se vuelven más complicadas. Básicamente uno tiene una dependencia complicada en la frecuencia, eh, en función de la frecuencia de la señal, y es por eso que este análisis se aborda en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos nuevamente la representación de la línea, más exactamente de un segmento muy corto de línea, donde empleamos nuevamente elementos de parámetros concentrados que representan los varios fenómenos que tienen lugar allí, como el almacenamiento de energía magnética, o lo que es lo mismo, esa oposición al cambio de la corriente, dada en términos de esta inductancia por unidad de longitud que está dividida entre los dos hilos. Estamos suponiendo, nuestro modelo de referencia es una línea de dos hilos, ¿no? Entonces tenemos aquí pues esta inductancia que de alguna manera se reparte entre esos dos hilos. De igual manera para la resistencia, fíjense que estos dos elementos son proporcionales a la longitud. Mayor es la longitud del hilo, mayor es su resistencia. Igualmente para la autoinductancia en este caso. Tenemos adicionalmente la capacitancia que ya habíamos visto antes. Simplemente un par de conductores a una cierta distancia genera una capacitancia. Mayor es la longitud, mayor va a ser esa capacitancia total. Y tenemos también el fenómeno de pérdidas por polarización en el dieléctrico. El dieléctrico, esto nos está modelando básicamente el dieléctrico que está entre los dos metales, las dos líneas, los dos cables que constituyen esta línea, y nos dice que pues el hecho de estar polarizando, es decir, el hecho de tener un campo oscilatorio allí, pues va a dar lugar a pérdidas en el dieléctrico, y esas también van a ser proporcionales a la longitud del segmento, porque significa mayor longitud, mayor dieléctrico, mayor cantidad de dieléctrico que se polariza y mayor energía disipada. Entonces aquí, de igual manera como se hizo en el caso de las líneas en el dominio del tiempo, pues uno asume que estos elementos son elementos concentrados y se resuelven las ecuaciones de circuitos allí. Tenemos las ecuaciones de nodo en este nodo, ¿sí? Donde nuevamente ustedes ven que sería esta ecuación, ¿sí? Tenemos el voltaje, o mejor aún la diferencia potencial entre estos dos puntos, que se denomina V de z más dz a la derecha del elemento. Esa diferencia de potencial multiplicada por un lado por en este caso tenemos pues la admitancia total que tenemos entre estos dos elementos. Fíjense que la admitancia total es la suma de la admitancia de este elemento y la de este elemento, y esas son respectivamente j omega c por dz para este, y la de este sería g por dz.
¿sí? Esta sería la admitancia total que se tiene aquí entre estos dos nodos. Y esa sería la corriente que está saliendo del nodo hacia la derecha, llamémosla, pues hacia abajo en realidad, considerando solo estos dos elementos. Esta sería esta corriente. Ahora tenemos otra corriente que es esta. Esa también se suma porque va saliendo. No tenemos esta. Y tenemos finalmente esta corriente que al ir entrando pues va restando. Bien, entonces nuevamente la condición es que la suma de corrientes es cero. Y de manera análoga tenemos una ecuación para la caída de voltaje alrededor de esta malla, donde arrancamos con B de Z y vamos agregando las caídas de potencial a través de todos estos elementos. Bien, incluyendo el voltaje entre estos dos nodos. Entonces esas dos ecuaciones se pueden en manera similar a como se hizo para la línea del dominio y la frecuencia, reducir y transformar en una ecuación en términos de ya sea corriente o voltaje. De hecho lo que encontramos es que esas ecuaciones son idénticas, por eso aquí se denota con la letra genérica epsilon esta variable que puede ser voltaje o corriente, de manera que podemos resolver para una de ellas y la solución general pues va a ser igual para el voltaje y la corriente. Lo que varía es la particular, pues dependiendo de las condiciones de frontera que tengamos allí. Es importante ver que en la simplificación de esta ecuación surge este parámetro que se denomina gamma cuadrado. Ese gamma cuadrado está definido como el producto de estos dos. Fíjense que por un lado tenemos lo que podríamos decir es la impedancia total de la línea por unidad de longitud, sería esta, y aquí está multiplicado por la admitancia total de la línea por unidad de longitud, ¿no? Entonces, pues en principio aquí tenemos algo que tiene dimensiones de 1 sobre metro cuadrado, ¿no? Este elemento tiene dimensión de 1 sobre metro cuadrado. Bien, y se va a definir como gamma cuadrado allí por facilidad en la forma de la solución. ¿Preguntas? Bien, entonces las soluciones a esa ecuación, de manera análoga como hicimos para pues la solución de la onda plana, si ustedes recuerdan, pues es un par de exponenciales con signos más menos, aquí los tenemos. En este caso este gamma, fíjense que desempeña un rol similar al que teníamos para J beta, ¿sí? Pero entonces vamos a darle una interpretación ya más específica de este caso a esta constante gamma que hemos identificado aquí. Lo primero es pues expresar esta solución ya en el dominio del tiempo, ¿sí? Porque aquí está en el dominio de la frecuencia. Recordemos que si tenemos la solución en el dominio de la frecuencia como esta, es decir, en forma fasorial, podemos multiplicar por el AJ omega t y extraer la parte real para calcular la forma en el dominio del tiempo. Y en el dominio del tiempo vemos que, pues básicamente aquí, de un lado aparece el módulo de esa amplitud B+, ¿sí? Aparece la fase que teníamos allí, ¿sí? Se referiría a el coseno de este ángulo completo que incluye, si ustedes ven aquí, la oscilación temporal, incluimos aquí la oscilación espacial, e incluimos aquí la fase que le imprime a todo ese término esta constante que puede ser compleja, ¿no? Porque estamos en el dominio de los complejos, de manera que estos B+ y B- pueden ser complejos en general. Lo que hacen es rotar un poco esa señal de voltaje o de corriente en este caso si estamos viendo abajo, ¿no? Entonces lo importante es ver que en el dominio del tiempo pues vemos nuevamente un módulo, una función cos θ, donde θ al final, si ustedes lo ven aquí, esencialmente va a depender de un tiempo retrasado nuevamente, como lo hemos visto antes. Esto es un t menos una cierta cantidad, y un tiempo origen, digamos, que es dictado básicamente por la fase que tenga este elemento B+. Si nosotros hacemos la gráfica de esto aquí, donde pues estamos básicamente fijando t igual a 0, si ustedes lo ven acá, pues vemos esta forma oscilatoria con envolvente exponencial decreciente. Adicionalmente nosotros ya sabemos que esta forma da lugar a una forma de onda que se está desplazando hacia la derecha, en este caso hacia allá, y es por eso que vamos a denominar esa B+, se está desplazando hacia la derecha, ¿sí? Y pues considerando los diferentes roles aquí desempeñados por la parte real y la parte imaginaria de gamma, fíjense que gamma tiene parte real alfa y parte imaginaria beta,
pues entonces nosotros le damos nombres a cada una de esas partes. Beta es la que se denomina constante de propagación, es el análogo de K para la onda plana, entonces nos determina sustancialmente la longitud de onda. ¿Sí? Recordemos que 2pi sobre K nos da la longitud de onda. Lo mismo es aquí, 2pi sobre beta nos da la longitud de onda. ¿Sí? La tenemos acá. Y tenemos aparte la parte real de gamma, que se denomina la constante de atenuación y nos dice pues qué tan rápido, entre comillas, porque aquí estamos avanzando es en el espacio, se está atenuando la amplitud de la señal. ¿Sí? Y pues esos van a tener unidades diferentes. Entonces vamos a ver qué unidades tendría este elemento. Pues fíjense que siendo alfa y beta, la parte real y parte imaginaria de este elemento, pues en principio uno esperaría que tuvieran las mismas dimensiones, ¿no? Sin embargo, hay unas convenciones allí que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, para beta, las unidades que se le atribuyen son radianes por metro. ¿Sí? Básicamente nos dice si yo avanzo un metro, cuántos radianes ha progresado la onda en términos de fase. Fíjense que radian es una unidad adimensional en realidad, ¿no? Un radian es la relación de dos distancias que es la longitud de arco dividido entre la longitud, entre el diámetro de la circunferencia que subtiende ese arco, entonces es algo adimensional, por lo que en realidad siendo estrictos beta tiene unidad de 1 sobre metro. Sin embargo, considerando que beta por la distancia beta z, en este caso, nos debe dar un ángulo, pues entonces usamos la convención radian por metro, de manera que cuando multiplicamos pues nos va a dar esto en radianes como uno espera. Para alfa, entonces nuevamente se atribuye otra unidad, sin embargo, considerando que alfa aquí está dándonos un factor de atenuación, entonces se usa la convención Neper por metro, donde un Neper se define como un factor de atenuación. Un Neper es e a la menos 1, ¿sí? Ese es el factor de atenuación, entonces es una unidad logarítmica similar al decibel, pero se usa pues, en estos contextos donde tenemos una atenuación de la forma e a la un cierto factor. ¿Sí? Entonces está dado un Neper por metro aquí. ¿Preguntas? Bien, entonces hay una equivalencia importante y es entre nepers y decibeles, pues siendo unidades de alguna manera de amplitud, pues existe un factor de conversión entre ellos también. Entonces para ello, pues podemos establecer simplemente la siguiente ecuación. E a la menos 1, esto equivale a un neper de atenuación. ¿Sí? Entonces lo que nos preguntamos es cuántos decibeles, por ejemplo, tiene este neper de atenuación. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo calcularíamos este nivel de atenuación en decibeles? Fíjense que esto es un factor numérico, ¿no? 0.30 y etcétera. Entonces, ¿cómo calculamos esa atenuación en decibeles? Lo primero es ver que este factor allí nos determina la amplitud del voltaje o la corriente. Es una amplitud de voltaje o corriente, ¿no? Entonces nosotros para calcular ese nivel de atenuación en decibeles, entonces calcularíamos 20, ¿sí? Por logaritmo en base 10 de a la menos 1, y esto nos da en decibeles, o si queremos podemos decir que esto es decibeles por neper. Básicamente lo que estamos haciendo allí es encontrar un factor de conversión. ¿Cuántos decibeles tenemos en un neper? Entonces repito, un neper es nada más y nada menos que multiplicar por E. Si estamos hablando de ganancia, uno puede hablar de ganancia un neper o atenuación un neper, pues es dividir entre E, o calcular E a la menos 1. Entonces, bueno, podemos calcular aquí directamente esto. Y entonces nos da
Menos 8.69 básicamente, tal como está escrito ahí. Lo que pasa es que fíjense que aquí tengo e a la menos 1, entonces en realidad esto no es un neper sino menos un neper, solo para tener en cuenta esto. Entonces pongámoslo así, para tener algo ahí. Y entonces esto nos da 8.69 dBs por neper. Entonces tenemos una equivalencia entre esas dos unidades. Solo tener en cuenta que neper aplica a la amplitud de voltaje, ¿sí? Es un factor por el que multiplicamos la amplitud de voltaje, mientras que los decibeles están pues naturalmente dados en términos de potencia, ¿no? Por eso es que usamos aquí el factor 20 logaritmo. Bien, esta gráfica, como les mencionaba, se refiere a la onda progresiva, llamémosla, que va en dirección z positivo, pero pues también se tiene o se podría tener una onda que va desplazando hacia la izquierda. Allí claramente lo que sucede es una inversión del eje, entonces la onda progresa hacia la izquierda y se atenúa también hacia la izquierda, ¿no? Es lo que se tiene normalmente pues en una línea con pérdidas natural allí. Bien, entonces dentro de esta respuesta que ustedes ven que es complicada en frecuencia, ¿sí? Volvamos un momento para ver la forma que tiene nuestra constante de propagación. Sería esta. Ustedes ven aquí una dependencia complicada en términos de la frecuencia, ¿no? Esto a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, para la onda plana. Recordemos que para la onda plana teníamos K, que era omega raíz de mu por epsilon. ¿Perdón? Omega raíz de mu por epsilon es K. Recordemos que de aquí uno podía calcular una velocidad de fase. Habíamos visto que era 1 sobre raíz de mu por epsilon. Pero hay una forma, esta es la forma específica de esa onda, pero la forma general es básicamente omega sobre K, aquí. ¿Sí? Omega sobre K, surgida de la ecuación que teníamos allá. Entonces, para este caso particular, en el caso de la onda plana, ustedes ven que la velocidad es independiente de la frecuencia, simplemente depende de los parámetros mu y epsilon. Sin embargo, en este caso, tal vez no es muy claro, pero si nosotros calculamos la parte real, perdón, en este caso la parte imaginaria, que es la parte imaginaria de gamma, esto no va a ser proporcional a omega, simplemente porque aquí tenemos el producto de estos términos y la raíz. En general esto no va a ser proporcional a omega, sino que va a ser una función complicada de omega. Eso significa que cuando nosotros hagamos esta división, omega sobre beta en este caso, pues la velocidad va a depender de la frecuencia. Y tenemos un fenómeno que es bastante molesto, y es que cuando inyectamos una señal que tenga alguna banda finita, pues cada una de esas componentes va a viajar a una velocidad diferente. Entonces esas líneas las vamos a llamar líneas dispersivas, precisamente porque al estar viajando a diferentes velocidades, entonces si la señal tenía un cierto soporte en el punto de origen, en la fuente, en el destino el soporte se va a ver ensanchado, se va a ver dispersado, llamémoslo. Entonces esa es una línea dispersiva en general. Sin embargo, hay una condición bajo la cual se sigue verificando que la velocidad no depende de omega, ¿sí? Entonces, en esta siguiente diapositiva, pues vamos a ver ese caso, y lo vamos a ver básicamente imponiendo la condición de tener algo que es proporcional a omega. Es decir, vamos a escribir que gamma, dado por esta expresión, porque sigue siendo una expresión general, se puede escribir como un cierto x más jy, donde x y y son constantes, en el sentido de constantes que no dependen de omega, pueden depender de mu, de epsilon y demás, y multiplicado por omega. Si esto se logra, entonces fíjense que la velocidad de fase en este caso, que está dada por omega sobre beta, pues nos da omega sobre y, que es una constante en función de la frecuencia. Entonces, ¿cómo puede uno lograr eso? Pues básicamente esa condición, la condición de que la parte imaginaria sea proporcional a omega, se logra si este producto es, digámoslo, un cuadrado perfecto. Si esto es un cuadrado perfecto, es decir, si estos dos factores son uno factor del otro, entonces nos queda algo aquí al cuadrado,
Al extraer la raíz nos va a quedar algo de la forma a más j omega b, ¿sí? Y esa es la condición que buscamos allí. Entonces la manera de lograr eso, es decir, lograr que estos sean producto uno del otro, es básicamente pues establecer una relación de proporcionalidad, es decir, que la relación entre R y L, que si ustedes ven es nada más y nada menos que la fase de este fasor o este vector complejo, sea igual a la fase de este fasor complejo, de este vector complejo, perdón. Si esos dos ángulos son iguales, entonces el producto se puede escribir fácilmente como un cuadrado perfecto. De manera que la condición es esta, esa igualdad de ángulos nos lleva a una forma relativamente sencilla que vemos aquí. Entonces alfa sería la forma R sobre ZC, ZC es la impedancia característica de la línea, ¿sí? Y beta es omega L sobre ZC. Recordemos quién es ZC, ¿no? En el caso de la línea compleja, la expresión se vuelve un poco más complicada. La tenemos aquí, ¿no? Entonces ya no tenemos solo raíz de L sobre C, sino que debido a la presencia de los términos de pérdidas, pues nos aparece una impedancia que en general va a ser compleja, ¿no? Ese es otro punto allí. ¿Preguntas? De acuerdo, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí este desarrollo nos muestra algo y es que imponer, por ejemplo, la condición de una línea que no es dispersiva, sí, que básicamente es imponer esto, nos llevó a otra conclusión y es esta. El factor de atenuación es R sobre ZC. Ahora la pregunta que uno se hace es, ZC ¿cuánto vale en este caso? ¿No? Entonces dependería de la frecuencia o no ZC. Donde ZC dijimos que es raíz de esos términos, R más J omega L sobre G más J omega C. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Si se verifica esta relación, ¿esto tiene alguna consecuencia sobre este término? Es decir, lo que estamos diciendo aquí nuevamente, recordemos con esta expresión, es que la impedancia por unidad de longitud de la línea y la admitancia por unidad de longitud de la línea tienen el mismo ángulo vistos como números complejos, ¿no? Cuando nosotros hacemos aquí la división entre esos dos números complejos que tienen el mismo ángulo, ¿esto qué resulta de aquí? Resulta un número real, ¿no es cierto? Porque la división de números complejos, uno divide el módulo de arriba entre el módulo de abajo, se resta las fases, se cancelarían aquí. Entonces de esto obtendríamos básicamente que es, ¿cuánto nos daría? Entonces queda aquí relación de módulo, pues que no cabe aquí. Entonces vamos a ponerlo al otro lado. Bien, entonces el módulo del término de arriba sería R más omega cuadrado L y el módulo de abajo sería, perdón, aquí faltó el cuadrado y el cuadrado. Y entonces esto nos da pues básicamente. Ahora, seguramente podemos hacer estos reemplazos de una vez, tal vez hagámoslos. Entonces podemos dividir arriba y abajo entre L
cuadrado, por ejemplo. Y abajo entre. Entonces nos queda aquí otro factor que es L cuadrado por C cuadrado. Y esto a la 1/4. Entonces ustedes ven allí, ¿qué sucede? Lo que impone la igualdad es que estos números R sobre L debe ser igual a G sobre C, ¿sí? Entonces esto nos queda para el caso no dispersivo. Es decir que en el caso no dispersivo adicionalmente tenemos una impedancia característica que no depende de la frecuencia y es puramente real. Entonces eso es muy bueno porque cuando lo vemos aquí significa que esta constante de atenuación no depende de la frecuencia, ¿no es cierto? Porque es R sobre ZC. Entonces vamos a definir estos dos casos a pesar de que aquí pues estamos viendo que están relacionados íntimamente, ¿no? Entonces dispersivo se refiere a la variación de la constante de fase y específicamente a la velocidad de fase de la onda, depende de la frecuencia. Mientras que distorsión se refiere a una constante de atenuación que depende de la frecuencia, ¿sí? En este caso de todos modos estamos hablando de distorsión lineal, ¿no? Esto es distorsión simplemente en el sentido de selectividad en frecuencia. Algunas frecuencias las atenúa, otras las amplifica, otras las deja igual, ¿sí? Y es en ese sentido que estamos hablando de distorsión. No estamos hablando de distorsión no lineal. Ustedes recuerdan que la distorsión no lineal pues genera otras frecuencias aparte de las inyectadas. Aquí no es este el caso. Simplemente lo que estamos diciendo es comportamiento selectivo en cuanto a la amplitud o a la atenuación en este caso. Sin embargo, nuestra ecuación, esta relación, nos lleva no solo a una línea que es no dispersiva, sino que también es no distorsiva, llamémoslo, ¿sí? Entonces es una condición bien útil y pues es similar al proceso de compensación de las ondas de osciloscopio que ustedes seguramente han visto. Cuando tienen la señal de prueba allí cuadrada, uno puede ajustar un capacitor allí que tienen pues estas ondas y eso lo que hace es precisamente hacer que la onda cuadrada se vea tal como es, cuadrada, y no con las altas frecuencias enfatizadas o las bajas frecuencias. Recordemos que si ustedes tienen una sonda digamos que esta es la señal de prueba. Ahora, si ustedes tienen una sonda que deja pasar o acentúa las frecuencias altas, ¿qué sucede? ¿Qué señal es la que uno mide allí? Mide uno algo así, ¿no? Esto sería una sonda pasa alto o también se le denomina sobrecompensada, ¿sí? Entonces es un extremo que uno quiere evitar porque significa que lo que usted mide con su osciloscopio pues va a estar distorsionado linealmente pero distorsionado. Es decir, usted tiene un filtro ahí metido entre su sistema, el que quiere medir, y pues su pantalla. El otro caso es cuando están subcompensadas o son pasabajos, entonces tenemos algo así. Bien, entonces ese proceso ahí es ajustar ese valor de impedancia para que presente una relación de división de voltaje que no depende de la frecuencia. Y eso se puede lograr incluso si hay capacitancias. La expresión es similar a la que tenemos acá, solo que aquí uno pues tiene inductancias y capacitancias. En el caso del osciloscopio solo ajustar relación de capacitancias y resistencias que hay allí en ese divisor. Esto es un ejemplo aquí de otro contexto donde uno ve o uno puede ajustar el comportamiento para elementos eh, pues de los que no quiere tener selectividad en frecuencia.
Bien, preguntas. Bueno, esto es una buena noticia porque incluso si hay pérdidas, uno puede ajustar el diseño de su línea para lograr un desempeño bueno, ¿no? Es decir, puede transportar por allí un ancho de banda bastante amplio y pues no sufrir los efectos negativos de dispersión. La dispersión normalmente va a causar interferencia intersímbolo, ¿no? Usted transmite un pulso de duración 1 milisegundo, cuando lo ve al otro lado puede durar ya 3 milisegundos o más, y eso quiere decir que si usted transmitió dos pulsos pegados, pues van a sobreponerse en el dominio del tiempo y le van a dificultar la detección, ¿no? ¿Perdón? Sí. Pues ahí estamos hablando de otro criterio y es el ancho de banda de la línea, ¿no? Ese es otro punto. Cuando la línea tiene un ancho de banda fijo, ¿no? Pues Nyquist nos dice que el pulso, la forma óptima del pulso es la onda sinc. Desafortunadamente la onda sinc es una forma de onda no causal, ¿no? Porque arranca en t menos infinito. Entonces es un criterio realidad teórico nomás. Se puede aproximar de alguna manera. Pero aquí nosotros estamos analizando pues una línea que en principio tiene ancho de banda infinito, no estamos considerando ese caso. Si bien hay que mencionar que esto se puede lograr solo en un ancho de banda finito, limitado, ¿no? Esto no se puede lograr en todos los anchos de banda. De hecho, hay muchas suposiciones, por ejemplo, respecto al metal o al dieléctrico, que pues dejan de funcionar para muy altas frecuencias. Entonces sí es cierto que uno debe observar también el ancho de banda de la línea. Pues que vamos a ver, además de las restricciones de los materiales, más adelante, que hay restricciones, digamos, matemáticas a la banda de operación de los varios modos. Entonces vamos a ver luego eh, cuándo deja de funcionar esto, pues como uno espera. Bien, veamos ahora qué sucede con la línea con pérdidas terminada en el dominio de la frecuencia. Ahí tenemos nuevamente el diagrama de nuestra línea de transmisión. Nosotros, pues, como les digo, ya resolvimos la ecuación, ¿sí? Nosotros sabemos que allí hay un par de ondas, entonces no hay que resolver nada. De aquí en adelante todo se vuelve algebraico, ¿sí? De manera que nuestro problema aquí se reduce, si podríamos decirlo de esa manera, a calcularnos estas dos amplitudes de onda. Fíjense que si nosotros podemos obtener esas dos amplitudes de onda, tenemos toda la información que requerimos del problema, porque, por ejemplo, la suma de esas dos ondas evaluadas en este punto me da el voltaje sobre la carga, evaluada en este punto me da el voltaje aquí a la entrada de la línea, ¿sí? Puedo calcular también con ese voltaje la corriente que va aquí a través de la resistencia e impedancia del generador, que es la misma corriente que entra aquí, ¿sí? Entonces recordemos los principios que discutimos, y son la continuidad de la corriente, por ejemplo, es decir, este siendo un cortocircuito ideal, la corriente que entra aquí es la misma que tenemos justo en el extremo izquierdo de la línea, es la misma corriente, el voltaje también es el mismo, ¿no? Y lo mismo podemos decir aquí sobre la carga. Entonces eso es lo que va a dictar allí pues el análisis que vamos a ver. Bien, aquí tenemos una selección de el marco de referencia, z igual a 0, está ubicado sobre la carga. Allí tal vez si no lo hemos visto aún, vamos a deducirlo aquí, y es que también en el dominio de la frecuencia va a surgir el concepto de coeficiente de reflexión y el cálculo es totalmente análogo, ¿sí? De hecho aquí vamos a ver que aparece ese coeficiente de reflexión. Recordemos que en el dominio del tiempo el coeficiente de reflexión se escribía como RL menos ZC sobre RL más ZC, ¿sí? En el dominio de la frecuencia es idéntico, simplemente esta RL pues va reemplazada por una impedancia de carga genérica, ¿sí? Sin embargo, hay un punto importante y es que la selección del punto de referencia para nuestro sistema de coordenadas, es decir, el Z0, sí tiene impacto sobre estos valores, B más y B menos, ¿no? Recordemos que al final el voltaje sobre la línea es igual a B más por E a la, en este caso si estamos en el dominio de la frecuencia es menos gamma Z, más B menos por E a la gamma Z. Entonces fíjense que el voltaje sobre la línea es una cantidad física que uno va y mide y encuentra pues su magnitud y su fase, y no debe depender de mi selección del sistema de coordenadas, de manera que si yo ponga Z0 aquí, pues debo seguir midiendo los mismos valores, es decir, esta expresión me debe seguir dando el mismo valor sin importar cuál sea la selección del sistema de coordenadas. Eso significa que
dado que este término sí depende de la selección de coordenadas, porque si yo pongo z igual a 0 aquí, entonces sobre la carga este factor es 1, pero si pongo z0 aquí, entonces este factor se vuelve e a la menos gamma L. Entonces, estos dos factores, b más y este factor e a la menos gamma z, pues se deben coordinar para que en todos los casos obtengamos la misma magnitud física allí, ¿no? Entonces, esto es para decir que la solución que vamos a obtener aquí depende de la selección del sistema de coordenadas en lo que se refiere a b más y b menos. Es decir, esas amplitudes dependen del punto donde tengamos el origen de coordenadas, ¿no? Y en esa solución, pues, en esta solución se va a ver esa selección allí reflejada. Bueno, entonces, aquí tenemos un paso adicional y es el siguiente. Es decir, vamos claramente a hallar esas amplitudes de onda, ¿sí? Pero estamos interesados en un resultado bien importante y es calcular una impedancia de entrada equivalente para esta línea terminada. ¿Por qué nos va a interesar eso? Nosotros ya vimos qué está sucediendo en esta línea, ¿no? Aquí tenemos un voltaje y una corriente sobre esta carga. Sobre esta línea tenemos ondas de voltaje asociadas a ondas de corriente. Aquí tenemos I más y aquí tenemos I menos. De manera que en un punto arbitrario de la línea, pues es posible, es factible medir un voltaje total y una corriente total. Y si yo puedo hacer eso, pues también puedo asociar a ese punto de la línea y hacia adelante una cierta impedancia de entrada, ¿no es cierto? Simplemente es un elemento de dos terminales caracterizado por una relación voltaje-corriente en el dominio de la frecuencia. Entonces nos va a interesar cómo se ve esa impedancia de entrada justo aquí, a los terminales de entrada de la línea. Y pues para llegar allá, pues tenemos que hacer todos los cálculos, ¿no? Entonces vamos a verlos. Bien, lo primero es que, considerando una longitud de línea L, pues vamos a calcular la impedancia de entrada justamente de los terminales de entrada de la línea, es decir, en menos L, y ese cálculo de impedancia pues lo obtenemos a partir de la relación entre voltaje total allí y corriente total allí, ¿sí? Esos voltajes y corrientes totales pues los tenemos ya porque pues la solución general se escribe de esta manera que ya vimos. B más por E a la menos gamma y menos L porque es el punto de evaluación. Luego sumamos la onda regresiva, la que está viajando hacia la izquierda, y sumamos aquí en el denominador las corrientes. Esta sería la onda de corriente progresiva, la onda de corriente regresiva. Aquí tenemos la relación de impedancia característica que es análoga a la del dominio del tiempo, y tenemos nuevamente el signo menos por aquella condición de pseudovector que vimos de la corriente, ¿no? Que cuando uno invierte el sistema coordenado, la corriente, pues lo que era positivo antes se vuelve negativo así nomás. Entonces por eso aparece el menos acá. Bien, aquí sabemos que entre B más y B menos, que son los voltajes asociados a la onda incidente y reflejada medidos aquí, pues hay una relación que nosotros denominamos el coeficiente de reflexión. Simplemente la onda llega con amplitud 1 voltio, coeficiente de reflexión es 0.5, entonces ya sabemos que la onda reflejada tiene amplitud 0.5. Entonces, si nosotros tomamos esta expresión y dividimos tanto numerador como denominador por básicamente este factor, es decir, dividir entre B más por E a la gamma L, pues vemos que por un lado, pues esto se nos vuelve 1, ¿sí? Por otro lado aquí B menos sobre B más es precisamente esa cantidad que definimos como gamma, B menos sobre B más es igual a gamma sobre la carga del coeficiente de reflexión, ¿sí? Y en el denominador tenemos algo similar y este factor ZC pues es común aquí al denominador, luego sale, aparece acá. Entonces esta es otra expresión y ya un poco más sencilla que nos dice cuál es la impedancia de entrada para este sistema de línea y carga. Bien, preguntas. ¿Preguntas? Bien, entonces esta es una primera expresión, pero es tal vez la expresión más importante de todo este capítulo de líneas. Esta o la anterior, cualquiera de las dos. Lo que nos está diciendo esta expresión es que una línea de transmisión toma la impedancia de carga y la transforma.
Fíjese que esto es una relación de transformación. Nos dice que el hecho de conectar una carga a través de una línea de transmisión la transforma de ZL a este valor Zin, que es todo esto. Es una expresión bien complicada, ¿no? Aquí tenemos una tangente hiperbólica, gamma L, que es un factor complejo en general, ¿sí? Y tenemos aquí, pues, Z6, ZL, constituyendo esta expresión. Entonces, buena parte de este capítulo lo vamos a dedicar a ver más en el detalle esta expresión, ver cómo se interpreta y cómo pues se puede hacer cálculos con ella, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos solo obtenido esta impedancia de entrada, pero entonces, ¿qué hay de allí en adelante? Dijimos, vamos a resolver para los factores B más, B menos y demás. Entonces, faltaría resolverlos. Preguntas antes de seguir. Bueno, vamos a tomarnos 4 minutos. Entonces volvemos a las 3:10.